a comenzar con algunos elementos de la materia. Quería comentarles que en algunos casos no visualizamos muy claramente la importancia que tiene la economía en la vida de las personas o en el desarrollo de la sociedad. En muchos casos, la economía sirve para determinar a las personas en qué clase social va a estar o cuál va a ser su vínculo con el resto de la comunidad. Por eso es que en muchos casos se considera los autores, en muchos casos, sus teorías fundamentan la forma en que esa sociedad, ese país inclusive, va desarrollándose. Hemos trabajado algunos temas, 4 o 5 temas, y donde, bueno, observé que existe alguna opinión diferente o divergente, por ejemplo, en el tema 3, apartado 1, que lo voy a comentar así brevemente, que decía que era preferible la libre importación de productos o no, y quiénes eran los sectores que se beneficiaban con esto. Algunas personas consideraban que era importante la libre importación y otras que tenían negatividad. En eso quiero advertirles que gran parte de la doctrina económica considera que es ideal que sea todo importado y otras, por el contrario, que se restrinja en grado sumo la importación. ¿Qué significa la libre importación? Porque vi que en algún trabajito podríamos decir que se confundía con libre comercio. El libre comercio significaría, tanto en lo externo como en lo interno, que los productos circularan libremente, ya sea comprándose al exterior, importando, o bien vendiéndose al exterior en forma, ya le digo, desregulada totalmente. En realidad, lo que la preguntita apuntaba era si era bueno o beneficioso la libre importación de productos. Y también preguntábamos qué beneficio traería o no, y quiénes serían los perjudicados o los beneficiados. En mi criterio, algunos alumnos no lo compartían, en su opinión, bueno, en mi criterio, la libre importación de productos en forma abierta, así, indiscriminada, trae algunos perjuicios a la economía en general. En principio, comprar productos en forma indiscriminada en el exterior significa una evasión de divisas muy grande, ya que la compra al exterior se realiza por medio de dólar o de euros o a veces metales preciosos, según. Y eso significa salida de dinero que, lógicamente, a los bancos centrales les cuesta obtener. Entonces, la primera inconveniente que yo veo a la libre importación de productos es la salida muy importante de divisas, de bienes económicos de un país hacia otro. El otro aspecto de la importación indiscriminada en los países en vías de desarrollo es que no pueden competir con países súper desarrollados
en su técnica, en su forma de producir, y eso traería aparejado que la incipiente industria nacional se viera perjudicada. ¿Por qué? Por una especie de superioridad de las técnicas de países centrales, que trae aparejado eso, que las pequeñas industrias, realmente pymes, o no tan pequeñas, comiencen a tener resultados negativos en su producción, ya que no pueden competir en precios, en volúmenes, con aquellos países que producen a gran escala, que trae aparejado. Generalmente cierre de empresas, generalmente despido de personal y desempleo. Y en muchos casos, las empresas que producían en el país cambian su ciclo económico y comienzan a ser importadoras. Lógicamente, producir en el país supone mayores dolores de cabeza, donde tenés que contratar personal, pagar impuestos, comprar materia prima, tener personal calificado para los distintos procedimientos industriales. Si esa misma empresa se dedica a importar, lo único que tiene que hacer es tener un depósito, como ha pasado, en este caso yo no estoy inventando nada, sino en la práctica pasa así. Lo que tiene que hacer es tener un depósito grande, hacer que un contenedor venga a su firma, a su empresa, y no contratan personal calificado, lógicamente un tornero, un chapista, le sale mucho más caro, sino apenas una persona que baje, operarios que bajen contenedores y apilen el producto en el depósito. Ese es mi punto de vista. Vuelvo a decirle, acá no solo hubo economistas que están totalmente de acuerdo con lo que yo puedo decir y otros que están totalmente en desacuerdo, porque así es la economía, ¿no? Y los que defienden esta postura de la libre importación mantienen que posiblemente sea más barato, baja el precio del producto y al hombre común le es más fácil adquirir. Yo contestaría que si el hombre común se quedó sin trabajo, le va a costar mucho más el trabajo adquirido. Y no está tan claro que el producto importado sea más barato. Para nada está tan claro. Por ejemplo, en el caso del joven de ustedes, podríamos llegar a verlo en la adquisición de zapatillas. Una zapatilla nacional puede costar 2.000 pesos. Ustedes sabrán que una zapatilla importada cuesta arriba de 10. Así que bueno, son opiniones, les vuelvo a decir. En el único aspecto que yo veo que la importación es necesaria es cuando se trata de productos esenciales, por ejemplo, concretamente ahora vacunas, donde no son esenciales, necesarios, productos donde el país no produce y que no genera, pero vuelvo a decirle, en la medida que podríamos decir, acostumbras a comprar todo hecho, es difícil que en el país internamente se empiecen a producir. Bueno, este es un comentario que le hago yo, ya le digo, algunos están muy de acuerdo, otros están de desacuerdo, totalmente con lo que yo digo, ¿no?
Y es el comentario que a la pasada, digamos, le hago respecto del punto 1 del tema TEDx. Ahora, en la actividad 4, el punto 4, que hemos ya contestado, por una parte bastante importante, los alumnos me han contestado la actividad 4. En el punto 4, por eso quería hacer también este comentario, le preguntábamos qué novedades se experimentó esta revolución industrial, digamos, respecto a la creación o conformación de clases sociales. Está contestado, no es que yo tenga reparo en eso, sino que abona lo que dije anteriormente respecto a la importancia del estudio de la economía, la trascendencia que tiene la economía en el seno de la sociedad. Influye en la sociedad y las tendencias, las escuelas económicas del momento fundan sus principios cimentando, respaldando a los sectores sociales que se benefician con esta postura económica del momento, digamos, ¿no? Así, por ejemplo, ubicamos, para tener una idea cómo fluye la economía en el ámbito de la sociedad, la llamada revolución industrial, por ejemplo, que nace de el maquinismo, digamos, de la aplicación a la producción de las máquinas, del combustible, de la energía, y a su vez da paso a la conformación de clases sociales. Así, hasta el siglo XVIII aproximadamente, se crea una burguesía comercial industrial, una de las partes, la que posee la propiedad de las máquinas, de la tierra, de los combustibles, y lo que denominamos vulgarmente o habitualmente el proletariado. El proletariado da idea a un nucleamiento de las personas alrededor de las fuentes del trabajo. Veamos que este proletariado industrial precede, digamos, luego a las tareas que quedan de lado, las artesanales, las tareas artesanales y los que vivían de la explotación de la tierra, ¿no? Para empezar a nuclearse, en estos casos, en los centros urbanos, dejando la explotación de la tierra de lado y haciendo de esto el núcleo de trabajo más importante. Esto trae aparejado, entre otras cosas, como novedad, la agremiación. Esto significa que por rama de actividad, los operarios, los empleados, van a nuclearse en gremios
que defiendan sus intereses. ¿No? Este proceso da paso, digamos, en el periodo 1850 en adelante, al nacimiento de lo que hoy también seguimos denominando, porque en definitiva no cambió mucho más, al nacimiento del sistema capitalista. ¿Dónde? Anterior a ello, interesaba la circulación del dinero, podemos decir, para producir más dinero. Luego comienza la acumulación de capital a volcarse a la producción de bienes y al intercambio. Y entonces comienza a producirse la industria. ¿Qué trae aparejado ello? Que los países industrializados crean una dependencia muy grande respecto de los países productores de materia prima. En definitiva, están los que producen, que son los países centrales, y los que venden la materia prima, que son por lo general lo que aún ahora seguimos llamando países subdesarrollados. Con el mercantilismo se va transformando. Las industrias fabriles dan paso a la burguesía comercial. Burguesía comercial que se dedica a comprar materia prima barata en los países periféricos para luego vender productos manufacturados al mundo entero. Esto es lo que denominamos burguesía comercial. Acá aparece, voy a dar para el próximo trabajo, en la actividad número 5, una serie de expresiones de la política económica que yo les recomendaría, porque ya les di un glosario anterior, les sugeriría que lo busquen cuando lo buscan, que se puede ser un diccionario, puede ser internet, no sé, eso, o de un libro, que lo busquen apuntando a el aspecto económico, porque a veces muchas acepciones de la palabra tienen aspectos vulgares, aspectos comunes, y otras aspectos más estrictamente económicos. Así, por ejemplo, cuando vamos a hablar de una serie de términos, tenemos dos términos antagónicos entre sí. Uno denominado valor de uso y otro valor de cambio. Esto viene de la antigüedad, no obstante esto viene de Aristóteles, pero tiene vigencia actual. ¿A qué llamaban los antiguos valor de uso? El valor de uso era el producto que se originaba
únicamente para satisfacer las necesidades propias o del círculo del grupo familiar. No sé, podía ser el valor de uso una prenda de vestir. Se hacía, se confeccionaba, inclusive en las economías más primitivas, el calzado, la ropa, era de confección propia, ¿no? Entonces, el valor de uso era el valor que tenía el bien, pero hecho exclusivamente para uno o para su familia. Mientras que el valor de cambio, y ahí estamos, en este caso, el valor de cambio es el producto que se produce, que se genera para intercambiar, Los dos tienen un valor. Y la discusión de aquellos primeros momentos era, casualmente, qué valor tenía que tener cuando uno intercambiaba, porque los productos no se vendían así como vulgarmente podríamos considerarlos hoy, sino que se intercambiaban. La discusión esta de ese momento era qué valor tenían las cosas, lo que se conoció como el precio justo. Temática o inconveniente o situación que hoy también, cuando decimos qué caro está o qué barato, estamos refiriéndonos al precio. ¿Cuál es el precio justo? Bueno, en la antigüedad, Santo Tomás de Aquino decía que me parece, bueno, para el momento bastante acertado, ¿no? Que el valor o el precio justo era el valor que tenía las cosas sin fraude. Es decir, y decir esto, sin cargarle un poco la ambición de las personas, el interés de ganar más. Muy difícil, pero para Santo Tomás el precio justo era el valor que tenían las cosas sin hacer fraude. Bien. Como veníamos diciendo, la economía determina a la sociedad, la va a determinar. Inclusive los modos de producción y de trabajo también. Por ejemplo, que es otra de las expresiones que después vamos a analizar en el trabajo 5, lo que se denomina trabajo a destajo. Era una forma de trabajar, del mismo modo que el hombre, el siervo de la greva, trabajaba la tierra, el artesano trabajaba productos de herrería, de carpintería, como artesano. El trabajo a destajo supone pagarle o retribuirle al hombre, al obrero, al operario, conforme lo que ha producido, conforme a lo que ha producido. Vamos a suponer, no sé, un tejedor que se le pagara X dinero por metros de tejido. Bueno, a simple vista parece justo el trabajo a destajo. Es decir, era una teoría superada. Es decir, el trabajo a destajo tenía como positivo
incrementar, incentivar la producción, porque como usted más producía, más ganaba, bueno, me conviene hacer muchos más metros de tela para ganar más. Ese es un aspecto. Aspecto que en la sociedad de hoy día está, digamos, desechado. Ustedes sabrán, cualquiera sabe, que el hombre, el operario, el trabajador, el empleado, tiene un horario de trabajo. Un horario. ¿Por qué? Porque de este modo se protege al hombre, evitando esfuerzos mayores. Todos sabemos que una cosa es trabajar 8 horas, la otra cosa es trabajar 12. Posiblemente que trabaja a estajo, trabajara 12 o 14 o 15 horas, ¿no es cierto? Por eso que, bueno, estamos hablando de la evolución un poco de la humanidad y actualmente los trabajos tienen principio, tienen fin, los horarios de trabajo tienen principio, fin, y bueno, y se pudo hacer hoy, se haría mañana. Pero eso conllevaba a una cierta explotación o bien el deseo del productor de ganar más, esforzarse aún en detrimento de su salud, ¿cierto? Bueno. Después otro tema que surge, que está en es el surgimiento entonces de la clase proletaria dentro de la conformación de los nuevos núcleos de trabajo, de la industria por lo general, lo que se denominó clase proletaria. Le comento, proletario viene de prole, cuando usted dice tiene la prole, se está refiriendo a la familia, se está refiriendo a sus hijos, a los hijos de sus hijos, ¿no es cierto? La prole. Y se denominó a clase proletaria a aquella que, digamos, a la que se retribuía con una cierta cantidad de bienes o dinero, de modo de poder mantenerse él y su familia. Digamos que desde ese punto de vista era de subsistencia el ingreso. Nadie podía quizás volverse rico siendo un proletario, porque la idea era que para mantener la cadena, por ejemplo, productiva, ganara lo suficiente como para trabajar él y que luego los hijos y los hijos de sus hijos prácticamente siguieran cumpliendo este rol. Volvemos. Esto lo comento en el sentido de que hasta qué modo la economía influye en la conformación de la sociedad, de las clases sociales, e inclusive determina quién va a ser el que tenga el poder, el que mande y el que obedezca y el que tenga que hacer los trabajos. Es determinante una palabra de la economía en el desarrollo social. En la medida que esa economía tienda, como decía Quino, y como dice actualmente la Iglesia, a la justicia, obviamente, bueno, después vamos a ver lo que se considera el estado de bienestar y cómo se puede, o las encíclicas papales, donde tratan de que el capital sea, como se dice, más humano. Otro de los temas que vamos a ver en el trabajo número 5 es el concepto de oferta, demanda y mercado.
Es decir, que la oferta se refiere a la cantidad de bienes y productos que existen en una plaza, en un mercado determinado. De modo tal que se ofrece a los potenciales compradores la oferta. La demanda es el cúmulo de personas o empresas que están decididas a comprar esos productos. Y el mercado, ahí también les comento que hay formas más vulgares de considerar el mercado como el mercado de la calle, el mercado del barrio. El mercado acá también tiene una definición más bien técnica. En el mercado, que es un lugar ideal, no existe un mercado, digamos, físico, por decir así, sino es una cuestión ideal. El mercado es el lugar donde la oferta y la demanda se encuentran. La oferta y la demanda se encuentran. Más adelante vamos a ver a esta ley de la oferta y la demanda, que también se le hacen algunas trampitas, lógicamente, a partir de los intereses, ¿no? Se le hacen algunas trampitas que llevan a forzar, a distorsionar el libre juego de la oferta y la demanda por medio del monopolio, del oligopolio, del track, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay formas de, como en todo lugar donde hay un interés económico, se puede forzar las leyes que en principio pueden ser buenas. Pero, por ejemplo, en este asunto de la oferta y la demanda, a nadie se escapa. Si usted es productor de zapatos, usted es productor de zapatos, y el mercado está más o menos ávido de comprar zapatos a un cierto precio, vamos a suponer, a 100 pesos. Un par de zapatos a 100 pesos. Pero usted como productor, si produjera mucha más cantidad de zapatos, o sea, 3, 4 veces más, el precio va a bajar. ¿Por qué? Porque va a haber en el mercado una sobreoferta. Realmente como productor lo pensaría mucho, ofertar más, porque su producto se vendría abajo. Al contrario, en realidad, si el mercado está muy ávido de comprar ciertos productos y usted los hace bajar un poco en sus cantidades, posiblemente suba el precio. Por lo tanto, ese asunto de que la oferta y la demanda, o sea, conviene que haya más productos para elegir, y atenta un poco contra el interés del productor, ¿no es cierto? Por último, también, otro de los temas que vamos a ver en el trabajo que viene, es el tema del proteccionismo. Es decir, cuando decimos que un país es proteccionista o que aplica políticas proteccionistas, hacemos referencia a qué posición toma
ese ministro de Economía X respecto a los productos que se importan. ¿Cómo se ejerce la protección? Mediante barreras aduaneras, ¿no? Mediante barreras aduaneras. Es decir, que si yo estimo que un cierto producto viene muy barato, los coches, por ejemplo, los coches, viene muy barato del exterior, sabemos, todos contamos, decimos, que un coche en Estados Unidos vale, no sé, la mitad que acá o menos, ¿no? Si yo dejara entrar a ese coche que vale menos de la mitad al país, ocurriría que la industria nacional se vendría abajo, la industria nacional de producción de coches. Entonces a veces se aplica una política proteccionista de modo de cobrar ciertos aranceles que levantan quizás artificialmente el precio de la unidad automotor, del coche, pero los equilibra del modo de que la industria nacional pueda vender ese coche en el mercado interno y no caer prácticamente en manos de las unidades importadas. Por ahí es que a veces coches importados que valen menos en el exterior, quizás valgan un poquito más acá que un coche de producción nacional. Bueno, esto trae aparejado, o entronca, digamos, con lo que llamamos el liberalismo económico. El liberalismo económico. Después, en la actualidad, digamos, que se lo denomina neoliberalismo. Pero estos principios filosóficos provienen de antiguos. Prácticamente, si bien lo que es liberalismo, lo llamamos neoliberalismo, digamos que son variantes casi sobre el mismo tema. Los principios filosóficos vienen del siglo XVIII, que también es bueno recordar cuando hablamos de liberalismo, en principio hablábamos de un liberalismo político. Hablábamos de un liberalismo político que que encaraba, por ejemplo, la Revolución Francesa, digamos, sojuzgada por la monarquía principalmente, ¿no es cierto? Era un concepto político, pero, como volvemos a decir, la economía está muy emparentada con el desarrollo social, con la sociedad, se fue convirtiendo en un precepto económico, el liberalismo económico, que nace en realidad con la escuela fisiocrática, que inclusive en uno de los trabajitos, creo que es el segundo, lo hablábamos, cuál era más o menos los principios de la escuela fisiocrática. En este sentido, los fisiócratas y el liberalismo de ese siglo también sostenía que existía un orden natural en las cosas, que iba acomodando los procesos sin necesidad de que nadie interfiera. Principalmente ese nadie
era el Estado, principalmente, y en principio los reyes, y después el Estado más o menos moderno como nosotros conocemos. Ciertamente entonces, el liberalismo lo primero que propone es el juego del mercado, es dejar que los agentes económicos intervengan y que la naturaleza de las cosas lo vayan acomodando. Se manejaba con un viejo refrán que era francés, laissez-faire, creo que decía algo así, que quiere decir dejar hacer, dejar pasar, que todo se arregla solo. La frase, pues, se darán cuenta que está haciendo referencia a que los comerciantes manejaran la cuestión en forma según sus propios intereses y sin intervención o interferencia del Estado ni de los gremios, que tampoco eran francamente enemigos de los productores, ¿no? Entonces era un principio de libertad. Dejar hacer, dejar pasar. En el comercio internacional, la abolición de las tasas aduaneras que impedían la libre circulación del comercio exterior. En el aspecto interior, lo que interrumpían el criterio liberal era principalmente la acción de los gremios, teóricamente independientes. Consideraban que existía una invisible mano que se encargaba de acomodar todo, que no hacía falta intervención de ninguna especie. Muy relativo porque el hombre normalmente tiene mayor interés en ganar, en el poder, y entonces, como bien se dice, es un peligro el caso del poder ilimitado. Bueno, más o menos con esto vamos a seguir. Yo les voy a hacer llegar una quinta actividad con algún tipo de trabajito práctico, sencillo, y bueno, creo que vamos la próxima vez yo le voy a avisar de qué forma lo vamos a encontrar nuevamente, en fin. Preguntaría o tiene intención de algún comentario, ya sea de la materia o algún tipo de cuestión anexa. No, profe, yo no tengo ninguna duda, nada. No, por mi parte tampoco. ¿Perdón? No, que no hay ninguna duda. Bueno, en cualquier momento nos volvemos a encontrar, que viene. Menos mal que no tiene ninguna duda, yo generalmente tengo muchas, pero bueno, ya las vamos a ir despejando entre todos y la convivencia va a ser lo más importante. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, profe, nos vemos. Vale, profe, nos Nos vemos. vemos. Nos vemos. Chao. Profe, Chao, gracias. profe. Chao. Chao. Chao, profe, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.